Madre soltera acepta trabajar como niñera para dos gemelas rebeldes, pero lo que era solo un empleo se convierte en una batalla emocional cuando descubre que el padre parapléjico de las niñas puede perder la custodia. Ahora, ella necesita luchar por un nuevo hogar, por el amor que nació donde menos esperaba y por una familia al borde del colapso. ¿Será que el amor y el coraje serán suficientes? Suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos acompañas. El sol de Guadalajara castigaba implacablemente las calles del barrio Chapalita, mientras Elena Flores caminaba apresurada con su hija de 3 años, Lupita, cariñosamente llamada Lupita. El pequeño departamento de una recámara que alquilaban se hacía cada día más difícil de mantener desde que Javier, su esposo, falleciera 2 años antes en un accidente laboral. Las cuentas acumuladas sobre la mesa de la cocina eran un recordatorio constante de su situación precaria. «Mamá, tengo sed», pidió Lupita, sus chinitos castaños pegados a la frente por el sudor. «Ya estamos llegando, mi amor», Elena respondió, ajustando la mochila zurcida en el hombro. Mientras abría la puerta del departamento modesto pero impecablemente limpio, Elena vio el periódico que la vecina había deslizado por debajo de la puerta. En la sección de clasificados, un anuncio destacaba: «Se busca niñera de tiempo completo para gemelas de 7 años, residencia en Providencia, excelente remuneración, posibilidad de alojamiento incluido». El corazón de Elena se aceleró. El barrio de Providencia era uno de los más exclusivos de Guadalajara, donde mansiones elegantes se alzaban detrás de muros altos. Una posición así significaría un salario mucho mejor del que recibía en la fonda donde trabajaba 6 días por semana. Tomando coraje, llamó al número indicado. La voz masculina del otro lado sonaba formal y ligeramente distante. «Residencia Sandoval. Buenos días, estoy llamando sobre el anuncio de la vacante para niñera», ella respondió, intentando controlar el nerviosismo. Tras algunas preguntas sobre su experiencia y cualificaciones, el hombre, que se identificó como Ricardo Sandoval, agendó una entrevista para el día siguiente. Cuando Elena mencionó que tendría que llevar a su hija, hubo una pausa incómoda antes de que él accediera relutantemente. A la mañana siguiente, tras vestir a Lupita con su mejor vestidito y arreglarse con esmero, Elena tomó 2 camiones hasta llegar al domicilio indicado. La mansión Sandoval era imponente, con jardines bien cuidados y una fachada contemporánea de líneas elegantes. El guardia de seguridad verificó su nombre antes de permitir su entrada. Una ama de llaves de mediana edad, que se presentó como Josefina, las condujo por el hall de entrada de mármol hasta una amplia sala de estar. «El señor Sandoval bajará en un momento», informó Josefina. «Las niñas están en la sala de juegos». Elena mal tuvo tiempo de absorber la elegancia del ambiente cuando oyó el sonido de una silla de ruedas aproximándose. Ricardo Sandoval era más joven de lo que ella imaginara, probablemente en la treintena, con cabello negro que comenzaba a canearse en las sienes y ojos de un azul intenso. A pesar de la silla de ruedas, su postura transmitía autoridad y una dignidad innata. «Señorita Flores», él saludó extendiendo la mano. Sus ojos observaron brevemente a Lupita, que se escondía parcialmente detrás de la madre. «Esta debe ser su hija». «Sí, esta es María Guadalupe, pero todos la llaman Lupita». «Bien, vamos al grano», Ricardo continuó, indicando que se sentara. «Mis hijas, Leticia y Larisa, tienen 7 años. Desde el accidente que se llevó la vida de su madre y me dejó en esta silla, han sido difíciles con las niñeras. La última duró apenas 2 semanas». Elena percibió el dolor mal disimulado en su voz cuando mencionó el accidente. Sobre una mesa cercana, una fotografía mostraba 2 niñas rubias idénticas, de ojos tan azules como los del padre, con expresiones serias de más para niñas tan pequeñas. «¿Puedo preguntar qué pasó con las otras niñeras?», Elena cuestionó. «Renunciaron.
Ricardo respondió simplemente. Las niñas pueden ser desafiantes, especialmente desde que mi hermana, Clarisa, comenzó a interferir en su educación. En ese momento un ruido de vidrio rompiéndose resonó por el pasillo, seguido por voces infantiles alteradas. Ricardo cerró los ojos brevemente como si buscase paciencia. Ese es el sonido de mis hijas dando la bienvenida, él comentó con ironía cansada. Elena sintió que aquella familia estaba rota en más sentidos que lo obvio, y a pesar de todas las incertidumbres, algo dentro de ella decía que aquellas niñas la necesitaban tanto como ella necesitaba este empleo. ¿Cuándo puedo empezar?, preguntó con determinación. Ricardo la encaró sorprendido. ¿No quiere conocer a las niñas primero? Voy a conocerlas todos los días a partir de ahora. Elena respondió con una sonrisa confiada. Y puedo garantizar una cosa, señor Sandoval, no soy de renunciar fácilmente. La mudanza a la mansión Sandoval aconteció rápidamente. Elena y Lupita fueron instaladas en una suite confortable en el segundo piso, próxima al cuarto de las gemelas. El salario ofrecido por Ricardo era 3 veces mayor de lo que Elena ganaba anteriormente, permitiendo que liquidase sus deudas más urgentes e incluso enviase algo de dinero para sus padres en los Altos de Jalisco. El primer encuentro con las gemelas fue exactamente como Elena esperaba, glacial. Leticia y Larisa eran idénticas físicamente, con cabellos rubios siempre perfectamente arreglados y ojos azules penetrantes, pero Elena luego aprendió a diferenciarlas. Leticia era más seria y analítica, mientras Larisa, aunque igualmente reservada, ocasionalmente dejaba escapar destellos de una personalidad más emotiva. ¿Cuántas niñeras ya tuvimos este año, Leti?, preguntó Larisa cuando fueron presentadas, fingiendo que Elena ni estaba presente. 4, respondió Leticia fríamente. 5, contando con esta. ¿Cuánto tiempo crees que ella va a durar? Menos que la última. Ella trajo a una chillona. Lupita, normalmente sociable y extrovertida, se encogió detrás de la madre, intimidada por el ambiente hostil. Niñas, Elena dijo calmadamente. Entiendo que están acostumbradas a ver niñeras yéndose, pero puedo garantizar que soy diferente. No pretendo ir a ningún lado. Las gemelas intercambiaron miradas escépticas antes de volver a sus actividades, ignorando completamente a las recién llegadas. En los días siguientes, Elena descubrió la extensión de los desafíos que enfrentaría. La rutina establecida en la casa era militarmente rígida. Las niñas se despertaban a las 6:30, tomaban el desayuno a las 7:00 en punto, estudiaban con profesores particulares hasta el mediodía y tenían tardes repletas con actividades programadas como piano, ballet y natación. No había espacio para juegos espontáneos o demostraciones de afecto. Ricardo raramente estaba presente, siempre ocupado con su empresa constructora o encerrado en el escritorio en casa. Cuando aparecía para las comidas, la tensión era palpable. Las gemelas se volvían aún más silenciosas y contenidas en la presencia del padre, como si temiesen decepcionarlo. La primera semana fue marcada por pequeños sabotajes, sal en el azucarero, almohadas escondidas, juguetes de Lupita misteriosamente desaparecidos. Elena enfrentó cada provocación con calma y firmeza, sin jamás perder la paciencia. Fue al final de esa semana que Elena conoció a Clarisa Sandoval, la hermana de Ricardo. Alta, elegante y con los mismos ojos azules penetrantes del hermano, pero significativamente más fríos, Clarisa surgió durante la cena, analizando a Elena como si evaluase una mercancía defectuosa. «Así que usted es la nueva niñera», comentó, su tono falsamente dulce, mientras observaba a Lupita jugando silenciosamente con su plato. «Interesante elección, Ricardo, traer a una niña tan pequeña a una casa que necesita orden y disciplina». «La Elena tiene excelentes referencias», Ricardo respondió defensivamente. «Y hasta ahora, Lupita no ha sido problema alguno». «Claro, claro». Clarisa sonrió sin cualquier calor.
Solo espero que usted sepa lo que está haciendo. Después de todo lo que ha pasado, las niñas necesitan estabilidad, no más cambios. El modo como ella enfatizó la palabra cambios, mirando directamente a Elena, dejó claro que la consideraba una intrusa indeseada. Más tarde, cuando las niñas ya estaban en la cama, Josefina explicó a Elena la dinámica familiar mientras la ayudaba a guardar ropa. La señora Mariana, esposa del señor Ricardo, falleció en el mismo accidente que lo dejó parapléjico hace 3 años. Ella contó en voz baja. Señora Clarisa asumió el control de la casa mientras él se recuperaba y nunca realmente devolvió las riendas. Ella tiene ideas muy rígidas sobre crianza de niños. Cree que disciplina es más importante que cariño. ¿Y Ricardo permite eso? Elena preguntó, sorprendida de que un hombre que parecía tan fuerte hubiese cedido tanto control. Josefina suspiró. Él cambió después del accidente. Antes era un padre presente, amoroso. Después es como si temiese aproximarse demasiado, como si no se hallase más capaz de ser el padre que las niñas necesitan. En aquella noche, Elena quedó despierta por mucho tiempo, pensando en las niñas que dormían a pocos metros de distancia. Niñas que perdieron a la madre trágicamente, cuyo padre estaba presente físicamente pero emocionalmente distante, y cuya tía confundía disciplina con frialdad. No era de extrañar que fuesen tan defensivas. No va a ser fácil, susurró para sí misma en la oscuridad. Pero estas niñas necesitan a alguien que no renuncie a ellas. Tras 2 semanas en la mansión Sandoval, Elena comenzó a implementar cambios sutiles. En vez de confrontar directamente las reglas establecidas, encontraba pequeñas brechas para introducir momentos de ligereza y afecto en la rutina de las gemelas. Durante las sesiones de estudio, creaba juegos educativos que transformaban el aprendizaje en algo placentero. En las clases de piano, que las niñas claramente detestaban, intercalaba las piezas clásicas obligatorias con canciones populares más animadas. Poco a poco, pequeñas sonrisas comenzaron a aparecer en los rostros de Leticia y Larisa, aunque rápidamente disimuladas cuando percibían que estaban siendo observadas. Lupita, con su naturaleza cariñosa y sin filtros, se tornó involuntariamente una aliada poderosa. Las gemelas inicialmente la trataban con desdén, llamándola de chillona, pero la persistencia de la pequeña en seguirlas por todas partes y su admiración incondicional comenzaron a quebrar sus defensas. Una tarde, durante la práctica de piano, Elena notó a Leticia mirando a Lupita, que danzaba desajeitadamente al son de la música. «A ella le gusta cuando tocas», Elena comentó suavemente. «Ella no entiende nada de música». Leticia respondió, pero sin la hostilidad habitual. «Entiende más de lo que te imaginas». Elena sonrió. «Mira cómo su cuerpo se mueve al ritmo correcto. Ella siente la música, aunque no sepa los nombres de las notas o de los compositores». Leticia observó a la pequeña por un momento, una expresión pensativa, sustituyendo su usual indiferencia. Para sorpresa de Elena, la niña comenzó a tocar una melodía más simple y alegre, asistiendo con evidente satisfacción cuando Lupita batió palmas animadamente. Fue en este exacto momento que Ricardo entró en la sala de música, atraído por los sonidos inusuales. Él paró en la puerta observando la escena con una expresión difícil de descifrar. Sorpresa, ciertamente, pero también algo que parecía nostalgia. «¡Papá!», Leticia exclamó, interrumpiendo inmediatamente la música y volviendo a la pieza clásica que debería estar practicando. El cambio fue tan abrupto que dolió en Elena. Las propias hijas tenían miedo de demostrar alegría en la presencia del padre. «No pares por mi causa», Ricardo dijo, su voz más suave de lo habitual. Lo que estabas tocando parecía agradable. «Era solo una canción tonta», Leticia murmuró, mirando para las teclas. «Tía Clarisa dice que debo enfocarme en las piezas clásicas». Un destello de algo, frustración, arrepentimiento.
pasó por el rostro de Ricardo. Bien, no veo problema en variar un poco el repertorio, desde que practiques también lo que la profesora indicó. La mirada sorprendida que Leticia lanzó al padre fue reveladora. ¿Cuánto tiempo hacía que él no le daba permiso para simplemente ser niña? Después de ese pequeño avance, Elena notó otros pequeños cambios. Ricardo comenzó a aparecer más frecuentemente durante las actividades de las hijas, aún desajeitado e incierto, pero visiblemente intentando reconectarse. Las gemelas, aunque aún cautelosas, ocasionalmente se permitían pequeños momentos de espontaneidad en la presencia de él. Una noche, Elena estaba acostando a Lupita para dormir cuando oyó un leve golpecito en la puerta. Abrió para encontrar a Larisa parada en el pasillo, abrazando un libro de historias. ¿Aconteció algo, Larisa? La niña vaciló, claramente incómoda. Yo quería saber si podría leer una historia para Lupita antes de que ella duerma. Sorprendida y emocionada por el pedido inesperado, Elena abrió más la puerta. Claro que puedes. Estoy segura de que a ella le va a encantar. Larisa entró tímidamente. Lupita, ya en pijama, abrió una sonrisa radiante al verla. «Lari, ¿viniste a darme las buenas noches?» La formalidad de Larisa se derritió ligeramente con la recepción calurosa. Se sentó en el borde de la cama y abrió el libro. «Pensé que quizás te gustaría esta historia. Era mi favorita cuando tenía tu edad». Mientras la niña leía, su voz gradualmente perdiendo la rigidez y ganando expresividad, Elena observó desde la puerta, no queriendo interrumpir el momento. Fue entonces que percibió a Ricardo parado en el pasillo, observando la escena con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía mucho con esperanza. Sus miradas se encontraron y una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Algo estaba cambiando en aquella casa, lenta pero seguramente. Más tarde, cuando las niñas ya estaban durmiendo, Elena encontró a Ricardo en la terraza de los fondos, contemplando la piscina iluminada. «Gracias», él dijo simplemente cuando ella se aproximó. «¿Por qué?» «Por no renunciar. 5 niñeras antes de usted intentaron y fallaron, o quizás nosotros fallamos con ellas». Elena se sentó en la silla al lado de él. «Sus hijas son niñas maravillosas, Ricardo. Solo necesitan sentirse seguras para demostrar eso». «Percibí que usted tiene formación en pedagogía», él comentó, sorprendiéndola. Josefina mencionó que vio sus diplomas mientras arreglaba sus cosas. «Sí, me gradué antes de que Lupita naciera. Soñaba en abrir mi propia escuelita, pero la vida tenía otros planes», él completó comprensivo. «Exactamente». Un silencio confortable se estableció entre ellos, quebrado apenas por el sonido de la brisa nocturna en las hojas de las palmeras. «¿Cómo era antes?», Elena preguntó finalmente. «Antes del accidente». Ricardo respiró hondo, como si reuniese coraje. «Éramos felices. Mariana llenaba esta casa de música y risas. Las niñas eran niñas normales, ruidosas, a veces malcriadas, pero tan llenas de vida. Y después, me perdí, en el luto, en la autocompasión, en la silla. Permití que Clarisa asumiese el control porque parecía más fácil que enfrentar la realidad de que nunca sería el padre que acostumbraba a ser». Él miró para las propias piernas inmóviles. «Dejé que eso definiese quién yo era. No apenas físicamente. No es tarde para cambiar». Ricardo la encaró, sus ojos intensos en la oscuridad. «¿Cree de verdad en eso? ¿Que personas pueden cambiar, recomenzar?» «Creo», Elena respondió con convicción, «porque yo misma tuve que hacer eso cuando Javier murió. Aprender a ser 2 personas para Lupita, madre y padre. Encontrar fuerzas donde pensaba que no existía ninguna». «Usted es una mujer extraordinaria, Elena Flores», Ricardo dijo suavemente. Y en aquel momento, bajo las estrellas de Guadalajara, algo nuevo comenzó a florecer entre ellos. Una comprensión mutua que iba más allá de empleador y funcionaria, una conexión basada en dolores compartidos y esperanzas renacientes.
En una mañana de sábado particularmente caliente, Ricardo sorprendió a todos proponiendo un tiempo en la piscina. Era la primera vez que se ofrecía para supervisar personalmente una actividad con las hijas desde que Elena llegara. ¿Puedo usar mi flotador de unicornio?, Lupita preguntó animadamente mientras Elena aplicaba protector solar en sus bracitos. Claro, querida. Elena sonrió, notando cómo las gemelas observaban la interacción con curiosidad. Leticia y Larisa eran excelentes nadadoras, resultado de las clases que frecuentaban 3 veces por semana. Entraron en el agua con la gracia de pequeñas sirenas, aunque aún mantuviesen una cierta formalidad en la presencia del padre. Ricardo posicionó su silla próximo al borde de la piscina, observando a las hijas. Elena notó cómo sus ojos seguían cada movimiento de ellas, una mezcla de orgullo y tristeza vaga que, ella sospechaba, venía de la imposibilidad de entrar en el agua con ellas. «Papá, mira lo que sé hacer», Larisa llamó, realizando un clavado perfecto que la llevó hasta el otro lado de la piscina. «Eso fue increíble, princesa», Ricardo elogió, una genuina aprobación en su voz. El elogio tuvo un efecto visible en Larisa, cuyo rostro se iluminó con una sonrisa raramente vista. Luego, ambas gemelas competían por la atención del padre, mostrando sus habilidades acuáticas con creciente entusiasmo. Elena observaba la escena con el corazón calentado, sentada en el borde con los pies en el agua, mientras Lupita jugaba próxima a ella con su flotador. La mañana transcurría perfectamente hasta que, en un momento de distracción, Lupita se alejó del borde intentando alcanzar un juguete flotante. En un instante, la pequeña resbaló del flotador y se hundió, sus bracitos agitándose desesperadamente. El corazón de Elena paró. Estaba a punto de lanzarse al agua cuando vio un borrón rubio pasar por ella. Larisa se zambulló con velocidad impresionante, alcanzando a Lupita en segundos y trayéndola a la superficie. «¡Te atrapé, Lupita!», la niña exclamó, nadando hábilmente hasta el borde con la pequeña segura en sus brazos. «No tienes que tener miedo». Leticia ya estaba allí, ayudando a la hermana a sacar a Lupita del agua. La pequeña tosió algunas veces, más asustada que herida. «Mi amor, ¿estás bien?», Elena preguntó, envolviendo a la hija en una toalla. «Lari me salvó, mamá», Lupita respondió, apuntando para Larisa con admiración. «Igual una sirena de verdad». Ricardo maniobró rápidamente su silla junto a ellas, su rostro pálido de preocupación. Cuando se cercioró de que Lupita estaba bien, volvió el rostro para Larisa con expresión de puro orgullo. «Fuiste muy valiente y rápida, hija». Larisa se ruborizó intensamente con el elogio del padre, algo claramente raro en su experiencia. La profesora de natación siempre dice que debemos ayudar a quien está en peligro en el agua. Ella explicó tímidamente. «Fue increíble, Lari», Leticia añadió abrazando a la hermana con orgullo. Elena, recuperándose del susto, se arrodilló delante de Larisa. «Gracias por salvar a mi hija. Fuiste una verdadera heroína hoy». La niña sonrió, desacostumbrada a recibir tantos elogios. «Me gusta, Lupita», ella dijo simplemente. No quería que nada malo le pasara a ella. En aquel momento, algo significativo aconteció en aquella familia fragmentada. El acto de coraje de Larisa creó un vínculo que ninguna conversación o terapia podría haber construido. La pequeña Lupita, en su vulnerabilidad e inocencia, había despertado el instinto protector de las gemelas de una forma que las hizo abrirse emocionalmente por primera vez en años. Durante el almuerzo, el incidente fue recontado varias veces, cada versión más heroica que la anterior. Las gemelas, normalmente tan contenidas, reían y hablaban animadamente, ocasionalmente incluyendo a Lupita en sus conversaciones como nunca antes habían hecho. Ricardo, notando el cambio, aprovechó el momento para hacer una propuesta. «¿Qué les parece si vamos a Chapala mañana? Hace tiempo que no pasamos un domingo a la orilla del lago».
El silencio que siguió fue de pura incredulidad. Las gemelas se miraron, mal osando creer en lo que habían oído. Pero, papá, ¿cómo vas a...? Leticia comenzó, mirando incierta para la silla de ruedas. Existen sillas adaptadas para playa, Ricardo explicó. Ya verifiqué y podemos rentar una. La zona turística tiene accesos adaptados para personas con capacidades diferentes. ¿Podemos ir de verdad? Larisa preguntó, esperanza brillando en sus ojos. Claro que pueden. Elena intervino suavemente. Será un domingo maravilloso para todos nosotros. La alegría que iluminó los rostros de las gemelas fue como un rayo de sol rompiendo nubes pesadas. Por primera vez, Elena vio en ellas lo que deberían ser, simplemente niñas, ansiosas por diversión y amor familiar. Más tarde, cuando las niñas subían para cambiarse de ropa, Ricardo tocó levemente el brazo de Elena, deteniéndola. «Gracias», él dijo, su voz cargada de emoción. «Por hoy, por todo lo que ha hecho. Nunca vi a mis hijas así desde antes del accidente». Elena sonrió, cubriendo la mano de él con la suya en un gesto instintivo. «Son niñas maravillosas, Ricardo. Siempre lo fueron. Solo necesitaban una oportunidad para mostrarlo». El toque de las manos, simple y breve, envió una corriente de calor por el brazo de Elena, haciendo su corazón acelerar de una manera que no sentía hacía mucho tiempo. Por los ojos de Ricardo, ella percibió que él había sentido lo mismo. El momento fue interrumpido por Josefina, que entró anunciando una llamada importante para Ricardo. Cuando él se alejó, Elena permaneció por un instante allí, sintiendo que algo fundamental había cambiado no solo en las niñas, sino también entre ella y el padre de ellas. Lo que ninguno de ellos percibió fue Clarisa observando la escena desde la puerta de los fondos, sus ojos fríos calculando cada interacción, cada mirada intercambiada. Su rostro, normalmente inexpresivo, se contorció brevemente en una máscara de disgusto, antes de que ella silenciosamente se retirase, ya formulando planes para impedir lo que consideraba una peligrosa aproximación. El domingo en Chapala fue un día de alegrías simples y reconexiones profundas. Ricardo, en la silla anfibia adaptada para la arena, sintió el lago en sus pies por primera vez en 3 años. Las gemelas, libres de las restricciones habituales, corrían por la arena, construían castillos elaborados y saltaban en las olas con una felicidad contagiante. Lupita la seguía como una pequeña admiradora fiel, tratada ahora como mascota oficial del grupo. Elena observaba todo con el corazón lleno, sacando fotos con su celular para documentar estos momentos preciosos. En una imagen particularmente conmovedora, capturó a Ricardo sonriendo ampliamente, mientras sostenía las manos de las hijas a la orilla del agua, los tres con expresiones de pura alegría. «Fue el mejor día de todos», declaró Larisa durante el trayecto de vuelta, su rostro sonrojado por el sol y sus cabellos aún llenos de arena, a pesar de los intentos de Elena de limpiarlos. «¿Podemos volver el domingo que viene?», preguntó Leticia, inusualmente animada. «Veremos», Ricardo respondió, pero su sonrisa sugería que la respuesta sería positiva. En aquella noche, exhaustos pero felices, todos durmieron profundamente, excepto Elena, que quedó despierta reviviendo los momentos del día en su mente. Algo estaba cambiando entre ella y Ricardo. Las miradas que intercambiaban duraban cada vez más. Sus conversaciones nocturnas, después de que las niñas durmiesen, se volvían más personales y significativas. Una conexión estaba floreciendo, tan inesperada como bienvenida. A la mañana siguiente, Josefina despertó a Elena más temprano de lo habitual. «La señorita Clarisa está aquí», informó en voz baja. «Pidió hablar con usted en la biblioteca. Parece seria». Con un mal presentimiento, Elena se vistió rápidamente y bajó.
Encontró a Clarisa impecablemente arreglada, incluso a aquella hora, hojeando documentos en una carpeta. «Buenos días, Elena». Ella saludó con falsa cordialidad. «Espero no haber interrumpido su sueño». «De ninguna manera». Elena respondió educadamente. «¿En qué puedo ayudarla?» «Voy directo al grano. Sé exactamente lo que está pasando entre usted y mi hermano y sé exactamente lo que usted busca». «¿Y qué sería?», Elena preguntó, manteniendo la calma. «Seguridad financiera, claro. Una vida confortable para usted y su hija. Es un plan astuto, un viudo solitario, inseguro sobre su condición física, desesperado por afecto, un blanco perfecto». La insinuación hizo la sangre de Elena hervir, pero ella respiró hondo antes de responder. «Usted no me conoce, Clarisa, y aparentemente no conoce a su hermano tampoco». Clarisa sonrió fríamente, abriendo la carpeta que sostenía. «Digamos que hice algunas investigaciones sobre usted. Por ejemplo, la verdadera causa de la muerte de su esposo. No fue exactamente un accidente común, ¿verdad?» Elena empalideció. «¿De qué está hablando?» «El informe policial indica que había alcohol en su sangre. Negligencia, desobediencia a las normas de seguridad. La constructora negó el pago integral del seguro, dejándola en dificultades financieras. ¿Correcto?» Las manos de Elena temblaban. La muerte de Javier era un asunto doloroso de más, especialmente los detalles que ella prefería proteger de la pequeña Lupita. «Eso no cambia nada sobre quién soy», Elena declaró firmemente. «Tal vez no», Clarisa concedió, «pero cambia la percepción. Imagine cómo Ricardo se sentiría sabiendo que usted escondió eso. Un hombre que perdió a su esposa en un accidente de coche, ahora involucrándose con una mujer cuyo marido murió por imprudencia. ¿Me está amenazando? Estoy ofreciendo una salida digna. Acepte un acuerdo financiero generoso y deje esta casa antes de que las cosas se compliquen. Usted tendrá seguridad para criar a su hija, y Ricardo será ahorrado de más una decepción». La propuesta era tan insultante que Elena casi rió. «¿Cree de verdad que puedo ser comprada? ¿Que abandonaría a Leticia y Larisa, que finalmente están floreciendo?» «Entonces es así», Clarisa concluyó fríamente. «En ese caso, no me deja elección. Ricardo sabrá de todo, no solo sobre su marido, pero también sobre cómo usted manipuló sus sentimientos y los de las niñas. Haga lo que crea necesario». Elena respondió levantándose. «Si hay algo que aprendí, es que la verdad, por más dolorosa, siempre tiene más fuerza que la manipulación y el miedo». Mientras Elena salía de la biblioteca, su corazón acelerado contrastaba con su determinación inquebrantable. Sabía que necesitaba hablar con Ricardo antes de que Clarisa distorsionase los hechos. Lo que ninguna de las dos percibió fue Leticia escondida detrás de las cortinas pesadas, habiendo oído cada palabra de la conversación. Con ojos muy abiertos, la niña corrió para contarle a su hermana lo que acababa de descubrir. En aquella noche, Elena esperó que las niñas durmiesen antes de buscar a Ricardo en su escritorio. Su corazón latía acelerado mientras batía suavemente en la puerta. «Adelante», vino la respuesta, y ella encontró a Ricardo detrás de su mesa, revisando documentos. «¿Podemos conversar?», ella preguntó, cerrando la puerta detrás de sí. Ricardo notó inmediatamente su expresión tensa. «¿Sucedió algo? Necesito contarle algo sobre mi pasado, sobre cómo Javier realmente murió». Durante los minutos siguientes, Elena reveló la historia completa, la lucha de Javier contra el alcoholismo, cómo él bebía escondido durante el expediente, cómo ignoró los protocolos de seguridad en el día fatal, cómo la investigación concluyó que hubo negligencia y la constructora pagó solo una fracción del seguro. Clarisa descubrió eso. Ella concluyó, y amenazó con contárselo si yo no dejaba la casa. Quise que supiese por mí, no a través de insinuaciones distorsionadas. Ricardo permaneció en silencio por un momento, procesando la información. «¿Por qué no me lo contó antes?».
No es algo sobre lo cual hablo fácilmente. Intento proteger la imagen que Lupita tiene del padre. Y francamente, no vi cómo eso sería relevante para mi trabajo aquí. Pero es relevante para nosotros, Ricardo respondió suavemente, para lo que está sucediendo entre nosotros. Elena sintió el rostro calentar. Era la primera vez que cualquiera de ellos reconocía abiertamente la conexión creciente. Sí, ella admitió, y temí que al saber de eso, usted me viese diferente. Elena, Ricardo dijo, moviendo su silla para quedar más próximo a ella, todos tenemos historias complicadas, partes de nuestras vidas que son dolorosas de compartir. Lo que Javier hizo no define quién es usted. El alivio que sintió con sus palabras fue inmenso. Gracias por entender. Yo también tengo algo que compartir, Ricardo continuó tras un momento, sobre el accidente que le quitó a Mariana de mí y me puso en esta silla. Él reveló entonces cómo, en aquella noche fatídica, él y Mariana discutían en el coche sobre problemas en el matrimonio. Cómo él conducía rápido de más, distraído por la discusión, cuando el camión surgió. Cómo por años cargó no solo el luto, pero una culpa devastadora. Es por eso que me alejé de las niñas, él confesó. Creí que era un padre inadecuado, que podría lastimarlas como había, en mi mente, contribuido a la muerte de la madre de ellas. Y Clarisa reforzó esa creencia. Ella dijo que yo necesitaba de estructura y disciplina para compensar mis fallas. En la época creí en cualquier cosa que me permitiese funcionar día tras día. Elena alcanzó su mano sobre la mesa. Usted es un padre maravilloso, Ricardo. Siempre lo fue. Apenas perdió temporalmente la conexión con esa parte de sí mismo. El momento fue interrumpido por un sonido en la puerta. Pasos pequeños corriendo por el pasillo. Las gemelas, Ricardo murmuró, preocupado. Cuando llegaron al cuarto de las niñas, las encontraron sentadas en la cama de Leticia, abrazadas y visiblemente angustiadas. Los oímos conversar, Leticia admitió cuando fue cuestionada. Sobre el accidente de mamá, sobre ustedes peleando, y sobre el padre de Lupita que bebía, Clarisa añadió, su voz temblando. Tía Clarisa dijo cosas malas para Elena hoy. Nosotros oímos. Ricardo y Elena intercambiaron miradas alarmadas. Las niñas habían absorbido informaciones que eran complejas de más para su edad. Tenemos miedo, Leticia confesó, verbalizando lo que ambas sentían. Miedo de que Elena se vaya. Miedo de que usted quede triste de nuevo, papá. Ricardo aproximó su silla de la cama, extendiendo los brazos para las hijas, que inmediatamente se acurrucaron en él. Un gesto de intimidad que no compartían hacía años. Elena no se va a ir, él garantizó, mirándola con seguridad en los ojos. Y nunca más seré aquel padre distante. Lo que ustedes oyeron sobre el accidente son cosas difíciles, pero quiero que sepan que amaba profundamente a su madre, incluso en los momentos difíciles. Así como yo amaba al padre de Lupita, Elena añadió, sentándose al lado de ellas. Las personas pueden amarse mucho unas a las otras y aún así tener problemas, cometer errores. ¿Usted ama a papá ahora? Larisa preguntó inocentemente, mirando de Elena para Ricardo. Los adultos intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que Ricardo respondiese. Sí, querida. Estamos aprendiendo a amarnos uno al otro, de una manera diferente, pero igualmente especial. Entonces podemos ser una familia, Leticia cuestionó, esperanza evidente en su voz. ¿Como en el dibujo que hicimos? Elena recordó el dibujo que encontrara semanas antes, todos de manos dadas bajo el título Mi familia. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Ella preguntó gentilmente. Las gemelas asintieron simultáneamente. Queremos que usted se quede para siempre, Larisa declaró, y que Lupita sea nuestra hermanita. Y queremos que papá sonría más, Leticia añadió, sorprendiendo a los adultos con su percepción. Como él ha hecho desde que ustedes llegaron. La conversación continuó hasta que las niñas
Exhaustas por la montaña rusa emocional, finalmente durmieron. Cuando Ricardo y Elena salieron silenciosamente del cuarto, encontraron a Clarisa en el pasillo, obviamente habiendo oído parte de la conversación. «Necesitamos conversar, Ricardo», ella dijo fríamente. En particular, en el escritorio Clarisa no perdió tiempo con amenidades. «Estás cometiendo un error monumental. Esta mujer está manipulando a usted y a las niñas para conseguir acceso a su fortuna. Es tan obvio que llega a ser doloroso asistir». «Basta, Clarisa», Ricardo interrumpió firmemente. «Sé lo que hiciste hoy, amenazar a Elena, intentar forzarla a salir. Eso acaba ahora. Estoy protegiendo a usted como siempre hice desde el accidente. No, estás controlando. Hay una diferencia fundamental». Ricardo ajustó su silla para encararla directamente. «Soy grato por todo lo que hiciste cuando yo no podía estar presente para mis hijas. Pero ese tiempo acabó. Estoy retomando el control de mi vida y de la educación de mis hijas». La expresión de Clarisa endureció. «¿Y eso incluye una relación irresponsable con la niñera? ¿Realmente cayó en esa trampa? Lo que siento por Elena es genuino, así como lo que ella siente por mí. Pero incluso si no fuese, incluso si fuese solo una conexión entre las niñas, eso ya sería motivo suficiente para apoyarla. ¿Viste a mis hijas últimamente, Clarisa? ¿Viste cómo están sonriendo, jugando, siendo niñas por primera vez en años? Disciplina y estructura. Mataron el espíritu de ellas», Ricardo exclamó, golpeando en la mesa. «Transformaron a mis hijas en pequeñas adultas traumatizadas, incapaces de expresar emociones o de simplemente aprovechar la infancia. Lo que hicimos con ellas en nombre de la protección fue cruel, Clarisa, y no permitiré que continúe». Clarisa empalideció, la máscara de control finalmente rajándose para revelar el agravio por debajo. «Di todo por esta familia. Los puse en primer lugar, siempre». «Sé de eso», Ricardo respondió, suavizando el tono. «Y siempre seré grato. Pero ahora necesito pedir que respete mis decisiones como padre y como hombre. Si no puede hacer eso, tendremos que redefinir su papel en nuestras vidas». Las palabras flotaron en el aire como un ultimátum. Clarisa se enderezó, recuperando la compostura. «Muy bien, estás advertido. Cuando todo salga mal, y va a salir, no diga que no intenté evitarlo». Con eso, ella salió del escritorio, sus tacones resonando por el pasillo como pequeñas explosiones de rabia contenida. Cuando Ricardo salió del escritorio momentos después, encontró a Elena aguardando en el pasillo, claramente tensa. «¿Está todo bien?», ella preguntó. «Estará», él respondió, alcanzando la mano de ella. «Clarisa necesitará de tiempo para aceptar los cambios, pero definimos nuevos límites hoy, y era necesario». Elena apretó suavemente la mano de él, sintiendo que habían superado el primer gran obstáculo en su camino juntos. No obstante, ambos sabían que otros desafíos vendrían: la adaptación de las niñas, el ajuste a una nueva dinámica familiar, el mundo externo con sus juicios y expectativas. Pero en aquella noche, bajo el cielo estrellado de Guadalajara, la promesa de un nuevo comienzo parecía fuerte suficiente para enfrentar cualquier tempestad que viniese. Las semanas siguientes trajeron una rutina completamente renovada a la mansión Sandoval. Ricardo reorganizó sus compromisos profesionales para estar más presente en casa, creando el hábito de acompañar a las hijas en el desayuno y retornar a tiempo para la cena. Las gemelas, libertas de la rigidez anterior, florecían visiblemente, tornándose más espontáneas y expresivas. El cambio más significativo, sin embargo, fue en la relación entre Ricardo y Elena. Lo que comenzara como respeto mutuo se había transformado en algo mucho más profundo. Ahora compartían momentos familiares con naturalidad, intercambiaban miradas cómplices durante el día y después de que las niñas durmiesen, conversaban por horas en la terraza bajo las estrellas.
Clarisa se mantuvo distante, apareciendo solo ocasionalmente y con evidente frialdad. Las gemelas, antes tan intimidadas por la tía, ahora parecían casi inmunes a su presencia, volviendo su atención principalmente para el padre, Elena y Lupita. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la supervisión de Josefina, Ricardo invitó a Elena para un paseo por la orilla. Era la primera vez que saldrían solos, como una pareja. No es un encuentro muy convencional. Él bromeó mientras su chofer los llevaba al malecón de Chapala, pero pensé que apreciaría ver la puesta de sol desde aquí. Es perfecto, Elena respondió sinceramente. Caminaron, ella andando al lado de su silla, por la larga avenida a la orilla del lago, donde palmeras se balanceaban con la brisa y el lago reflejaba el cielo anaranjado del atardecer. Pararon para tomar agua de coco fresca, observaron artesanos locales trabajando en sus barracas y conversaron sin las interrupciones habituales de la rutina doméstica. ¿Sabe lo que estoy percibiendo?, Ricardo comentó mientras observaban barcos de pescadores retornando al horizonte. Que no me sentía así hacía mucho tiempo, simplemente presente, en el momento, no pensando en el pasado o preocupado con el futuro. Entiendo perfectamente, Elena concordó. Después de que Javier murió, cada día era solo sobre sobrevivir, garantizar que Lupita tuviese lo básico. No había espacio para simplemente vivir. Él tomó la mano de ella, un gesto que se tornaba cada vez más natural entre ellos. Usted cambió todo, Elena. Para mí, para las niñas. Trajo vida de vuelta a nuestra casa. No hice nada sola. Usted estaba listo para cambiar, Ricardo. Yo apenas, quizás haya sido el catalizador. Mucho más que eso. Él discordó suavemente. Usted me mostró que mis limitaciones físicas no definen quién soy como padre o como hombre. Me hizo redescubrir partes de mí que pensé que estaban perdidas para siempre. Mientras el sol se hundía en el lago, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado, Ricardo viró su silla para encararla directamente. Elena, sé que puede parecer precipitado, que aún estamos conociéndonos, pero tengo certeza de lo que siento. Estoy enamorado de usted, completamente, irrevocablemente enamorado. La declaración, aunque esperada de cierta forma, hizo el corazón de Elena acelerar. Ricardo, yo... No necesita responder ahora. Él interrumpió gentilmente. Sé que hay mucho a considerar. Usted aún carga a Javier en su corazón, así como cargo a Mariana en el mío. Somos dos personas marcadas por la pérdida, responsables por niñas que dependen de nosotros. No es una situación simple. Nada que valga la pena suele ser simple. Elena respondió, repitiendo palabras que él mismo usara cierta vez. Y la verdad, Ricardo, es que también estoy enamorada de usted, de un modo que ni creía que fuese posible nuevamente. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como un amanecer, pleno, radioso, transformador. Suavemente, él la jaló para más cerca, y allí, bajo el cielo púrpura de Guadalajara, intercambiaron su primer beso. Un beso que cargaba promesas de cura, de recomienzos, de un futuro que ninguno de los dos imaginara posible hacía apenas algunos meses. Cuando retornaron a la mansión, fueron recibidos por Lupita corriendo hasta ellos, sosteniendo un dibujo. «Mamá, tío Ricardo, mira lo que hice», ella exclamó, erguiendo el papel colorido. El dibujo mostraba 5 figuras de manos dadas. Claramente Ricardo en su silla, Elena al lado de él, las gemelas y Lupita, todos bajo un gran sol amarillo. En el tope, en letras coloridas y desiguales, estaba escrito «Mi familia». Elena sintió lágrimas en los ojos al ver cómo su hija ya había abrazado completamente esta nueva realidad. Ricardo también parecía emocionado, jalando a la pequeña para su regazo. «Está precioso, princesita», él elogió. «¿Podemos colgarlo en la sala de estar?» «Sí», Lupita concordó entusiásticamente. «Y hay otro que Leti y Lari también hicieron.
Ellas los están esperando en la sala para mostrarles. Al entrar, encontraron a las gemelas aguardando ansiosamente, sosteniendo otro dibujo, una versión más elaborada del mismo tema, con detalles cuidadosos que incluían la casa, la piscina e incluso un perro, un deseo no realizado que comenzaba a ser mencionado con frecuencia. ¿Les gustó nuestro paseo?, Leticia preguntó con una sonrisita conocedora. Fue maravilloso, Ricardo respondió, intercambiando una mirada cómplice con Elena. ¿Y a ustedes? ¿Cómo estuvo la tarde? Nosotras tres decidimos una cosa. Larisa anunció con la seriedad adorable de sus 7 años. Queremos ser hermanas de verdad. Elena y Ricardo intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Cómo así, querida?, Elena preguntó. Bien, Leticia explicó pacientemente, como si hablase con adultos muy lentos. Para que seamos hermanas de verdad, ustedes dos necesitan casarse. Entonces decidimos que es eso lo que ustedes deben hacer. Ricardo no consiguió contener una risa mientras Elena cubría el rostro en una mezcla de embaraño y divertimento. No es así como funciona, niñas. Él intentó explicar. Esas decisiones llevan tiempo. Adultos necesitan... Pero ustedes ya se aman, Larisa interrumpió confusa. Nosotras vimos, y nosotros nos amamos también. Entonces, ¿cuál es el problema? La lógica infantil, tan directa y simple, dejó a los adultos momentáneamente sin respuesta. No hay problema ninguno, Elena finalmente respondió, arrodillándose para quedar al nivel de las niñas. Solo necesitamos hacer las cosas en el tiempo correcto. Pero sí, nosotros nos amamos. Y amamos a ustedes tres más que todo. Entonces, ¿vamos a ser una familia de verdad algún día?, preguntó Leticia, la esperanza evidente en sus ojos. Ya somos una familia de verdad, Ricardo afirmó, sorprendiendo a todos con la certeza en su voz. Familia no es solo sobre papeles oficiales o ceremonias, es sobre amor, respeto y cuidado mutuo. Y eso ya existe entre nosotros. Las palabras simples pero profundas parecieron satisfacer a las niñas, que luego volvieron a sus dibujos y juegos. Pero para Elena cargaban un significado especial, la confirmación de que, independientemente del ritmo o de la forma que su relación tomase, el compromiso de Ricardo con ella y Lupita ya era absoluto. En aquella noche, después de que las niñas estaban en la cama, se sentaron en la terraza como de costumbre, pero con una nueva intimidad, los dedos entrelazados confortablemente. Sobre lo que las niñas dijeron, Ricardo comenzó. Quiero que sepas que no hay presión. Podemos llevar esto a nuestro propio ritmo. Lo sé, Elena sonrió, pero ellas tienen razón sobre una cosa. Ya formamos una familia, ¿no es así? De un modo que ninguno de nosotros podría haber previsto cuando nos conocimos. De la mejor manera posible, él concordó, inclinándose para besarla suavemente bajo el cielo estrellado de Guadalajara. El mes siguiente pasó como un sueño feliz para todos en la mansión Sandoval. Los cambios que habían comenzado tímidamente ahora florecían completamente. Las gemelas reían alto por los pasillos. Ricardo participaba activamente de todas las decisiones familiares, y Elena y Lupita se sentían completamente integradas al hogar. Una de las mayores alegrías de Ricardo fue ver cómo sus hijas abandonaban gradualmente la rigidez y formalidad que Clarisa les impusiera. Leticia, antes tan seria, ahora ocasionalmente aparecía con rodillas raspadas de tanto correr por el jardín. Larisa, que siempre temiera cometer errores, ahora experimentaba nuevos hobbies con entusiasmo, del dibujo a la jardinería, sin miedo de fallar. Lupita, por su parte, florecía con la atención de las hermanas mayores, absorbiendo como una esponja sus conocimientos y maneras. Era común encontrarla intentando imitar el modo como Leticia organizaba los libros, o como Larisa arreglaba el cabello. Una tarde, mientras Elena organizaba el cuarto de las niñas, encontró una lista cuidadosamente escrita con la letra de Leticia.
Cosas que familias hacen. Paseos de domingo, cenar juntos. Todos los días, leer historias antes de dormir. Sacar fotos en fechas especiales. Tener una mascota. El último ítem estaba circulado varias veces y seguido de múltiples puntos de exclamación. Elena sonrió, percibiendo que este deseo particular venía siendo mencionado con frecuencia creciente. En aquella noche, durante la cena, decidió abordar el asunto. «Encontré una lista interesante hoy», comentó casualmente. «Parece que alguien en esta mesa está muy interesado en tener una mascota». Las gemelas intercambiaron miradas cómplices antes de que Larisa tomase coraje. «Siempre quisimos un perro», ella admitió. «Pero tía Clarisa decía que animales traen suciedad y desorden, y que no seríamos responsables lo suficiente», Leticia añadió. «Yo siempre tuve perros cuando era niño», Ricardo comentó, su mirada distante con la memoria. «Mariana y yo conversamos sobre adoptar uno antes. Bien, antes del accidente. Yo quiero un perrito también». Lupita se juntó al coro, batiendo palmas entusiasmada. Elena miró para Ricardo, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él sonrió, asintiendo levemente. «Bien, creo que podríamos considerar la posibilidad», Elena sugirió. «Pero tener un animal es una gran responsabilidad. Necesitaríamos establecer reglas claras sobre quién haría qué para cuidarlo». Los ojos de las tres niñas brillaron con esperanza renovada. «Podemos investigar sobre razas diferentes», sugirió Leticia, siempre la planeadora. «Y podemos visitar el refugio de animales», añadió Larisa. Josefina dijo que hay muchos perritos esperando por familias. «¿Qué tal si hacemos eso en el próximo fin de semana?», Ricardo propuso, recibiendo gritos entusiasmados de aprobación. Mientras las niñas discutían animadamente nombres y razas, Ricardo sostuvo discretamente la mano de Elena debajo de la mesa. «Esto va a ser caótico, ¿sabes?», él murmuró con una sonrisa. «La vida con niños siempre lo es», ella respondió. «Pero el caos feliz es mucho mejor que el orden triste, ¿no crees?». El comentario lo alcanzó más profundamente de lo que ella podría imaginar. Por años, había permitido que la obsesión de Clarisa por orden y control sofocase la alegría natural de sus hijas. La sabiduría simple en las palabras de Elena iluminó aún más claramente el error que cometiera. 2 días después, mientras Elena ayudaba a las niñas con una pesquisa sobre razas de perros apropiadas para departamentos, ya anticipando que eventualmente podrían mudarse para un lugar más modesto, Josefina entró en la sala de estudios con expresión preocupada. «Señorita Elena, hay un abogado en la sala de visitas. Dice que necesita hablar con usted con urgencia». Confusa y ligeramente alarmada, Elena pidió que Josefina se quedase con las niñas y se dirigió a la sala de visitas. Allí encontró a un hombre de mediana edad en traje formal, que se presentó como representante legal de Clarisa Sandoval. «Señorita Flores», él comenzó tras los saludos formales, «estoy aquí para discutir un asunto delicado. Mi cliente está preocupada con el bienestar de las sobrinas y con ciertos cambios en la dinámica familiar que pueden estar perjudicando su desarrollo». «¿De qué exactamente estamos hablando?», Elena preguntó, manteniendo la calma a pesar de la alerta que sonaba en su mente. «La señorita Sandoval cree que su involucramiento romántico con el señor Ricardo está creando una situación impropia, considerando su posición como funcionaria de esta casa. Además, ella tiene evidencias de que las niñas están siendo privadas de la estructura educacional y disciplinar necesaria a su desarrollo adecuado». Elena respiró hondo, controlando la indignación creciente. «Señor Méndez, doctor Ricardo Méndez». «Doctor Méndez, con todo respeto, la relación entre mí y Ricardo es consensual y adulta. En cuanto a la educación de las niñas, todas las decisiones son tomadas por su padre, que tiene custodia total y plena capacidad mental y legal». «Entiendo su posición», el abogado respondió con falsa simpatía.
Sin embargo, mi cliente está considerando solicitar una evaluación judicial de la situación, posiblemente buscando guarda compartida de las sobrinas. El choque de la amenaza fue como un puñetazo en el estómago. ¿Con base en qué? En el histórico de inestabilidad emocional del señor Sandoval tras el accidente, documentado por varios profesionales durante su recuperación, y en la preocupación legítima de que su condición física limita su capacidad de criar adecuadamente dos niñas activas. La crueldad calculada por detrás de la estrategia dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Usar la silla de ruedas de Ricardo contra él era bajo de más hasta para Clarisa. Eso es absurdo. Ella finalmente consiguió decir: Ricardo es un padre extraordinario, completamente capaz, y las niñas nunca estuvieron más felices y saludables. Son cuestiones para un juez evaluar, señorita Flores. El abogado se levantó, alisando el traje impecable. Vain apenas como cortesía profesional, para sugerir que quizás sea del interés de todos encontrar un acuerdo amigable antes de que las cosas escalen para el ámbito judicial. Mi cliente estaría dispuesta a no proseguir con el proceso si ciertos cambios fuesen implementados. ¿Qué tipo de cambios? Elena preguntó, aunque ya sospechase de la respuesta. El retorno a la estructura educacional anterior y, naturalmente, el fin de su involucramiento personal con el señor Sandoval, idealmente con su salida de esta residencia. Chantaje, en otras palabras. El abogado sonrió fríamente. Prefiero llamar de negociación preventiva. Piense en eso, señorita Flores. Un proceso de custodia puede ser extremadamente traumático para niños, especialmente aquellas que ya sufrieron pérdidas significativas. Tras la salida del abogado, Elena permaneció en la sala temblando de indignación. La idea de que Clarisa usaría a las propias sobrinas como peones en su juego de poder era revoltante. Peor aún era pensar en el impacto que un proceso judicial tendría sobre las gemelas, que finalmente comenzaban a curarse de sus traumas anteriores. Cuando Ricardo retornó del trabajo en aquella tarde, ella lo esperó en el escritorio para compartir lo ocurrido. Ella no haría eso, él dijo inicialmente, incrédulo. Usar mi paraplegia contra mí en tribunal. Ni siquiera Clarisa caería tan bajo. El abogado parecía bastante confiado. Elena respondió tristemente. Ricardo pasó la mano por el rostro, la frustración evidente. ¿Qué quiere ella, al fin y al cabo? ¿Control? ¿Poder? Las niñas nunca fueron prioridad para ella. Eran apenas extensiones de su obsesión por perfección y orden. Ella tiene miedo, Elena sugirió, de perder la influencia que tenía, de tornarse irrelevante para ustedes. Quizás, a la manera distorsionada de ella, realmente crea estar protegiendo a las niñas. ¿Protegiendo de qué? ¿De la felicidad? ¿Del amor? Ricardo maniobró su silla hasta la ventana, observando a las niñas jugando en el jardín. Míralas, Elena. ¿Alguna vez las viste tan libres, tan genuinamente felices? Nunca, ella concordó, colocando una mano en su hombro. Y es por eso que necesitamos luchar. Juntos. Ricardo cubrió la mano de ella con la suya, su resolución fortaleciéndose. No permitiré que Clarisa destruya lo que construimos. Si ella quiere guerra, estoy preparado. Pero antes, él viró la silla, encarando a Elena con determinación renovada. Antes, quiero fortalecer nuestros cimientos. ¿Qué quieres decir? Elena Flores, ¿me darías el honor de casarte conmigo? La propuesta, tan inesperada en aquel momento de crisis, la dejó momentáneamente sin palabras. Sé que no es el momento más romántico. Ricardo continuó con una pequeña sonrisa. Y prometo hacer eso apropiadamente después, con anillo y todo. Pero quiero que sepas que, independientemente de lo que Clarisa intente, mi compromiso con usted y con nuestra familia es absoluto. Elena sintió lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de una certeza profunda e inquebrantable. Sí, ella respondió simplemente. Sí,
Quiero construir esta vida contigo, enfrentar lo que venga, juntos. En aquella noche reunieron a las niñas en la sala para compartir tanto las noticias difíciles como las buenas. Con palabras adecuadas a la edad de ellas, explicaron que tía Clarisa estaba infeliz con los cambios en la familia y podría intentar causar problemas. ¿Ella quiere que volvamos a ser como antes?, Leticia preguntó, alarmada. Con todas aquellas reglas y sin poder reír alto. Ella va a intentarlo, Ricardo respondió honestamente. Pero no vamos a permitirlo. Esta es nuestra familia ahora, y lucharemos por ella. Y hay otra noticia, Elena añadió, intercambiando una mirada con Ricardo. Nosotros decidimos casarnos. La reacción fue exactamente lo que esperaban. Gritos de alegría, saltos entusiasmados y un mar de preguntas sobre vestidos, tortas y si podrían adoptar al perro antes o después de la ceremonia. Más tarde, cuando las niñas finalmente durmieron, todas juntas en el cuarto de las gemelas, pues insistieron en una fiesta de pijamas para celebrar. Elena y Ricardo permanecieron en la terraza, contemplando el cielo nocturno de Guadalajara. No va a ser fácil, él comentó, sosteniendo la mano de ella. Clarisa no desistirá sin luchar. Nada que realmente valga la pena suele ser fácil, Elena respondió, apretando suavemente sus dedos. Pero juntos somos más fuertes que cualquier obstáculo. Y mientras observaban las estrellas, ambos sentían la misma certeza profunda, que los cimientos que habían construido, basados no en sangre o documentos legales, sino en elecciones diarias de amor y cuidado, eran fuertes lo suficiente para resistir a cualquier tempestad que viniese. La amenaza de Clarisa no tardó en concretarse. Apenas 3 días después de la visita del abogado, Ricardo recibió una citación oficial. Su hermana estaba formalmente solicitando la guarda compartida de las gemelas con base en alegaciones de inestabilidad emocional y limitaciones físicas que supuestamente le impedían de ofrecer un ambiente adecuado. Eso es bajo de más, incluso para Clarisa, Ricardo comentó, leyendo los documentos con creciente indignación. Usar mi condición física contra mí, después de todo lo que pasamos como familia. Elena, sentada al lado de él en el escritorio, sentía la misma revuelta, pero se mantenía enfocada en las soluciones prácticas. ¿Qué dijo tu abogado? Que las alegaciones son frágiles desde el punto de vista legal. La paraplegia no me torna incapaz de criar a mis hijas y tenemos amplia documentación sobre la mejora emocional y académica de las niñas en los últimos meses. Entonces, ¿por qué Clarisa cree que puede vencer? Ricardo suspiró pesadamente, porque ella es persistente y tiene contactos influyentes, y porque procesos de custodia, incluso cuando infundados, pueden ser desgastantes y traumáticos para todos los involucrados. Ella está apostando a que voy a ceder para proteger a las niñas de un proceso largo. En aquella tarde, mientras las niñas practicaban natación en la piscina, la campana tocó. Josefina, visiblemente incómoda, anunció que Clarisa estaba en la sala de visitas, insistiendo en hablar con ambos. Vamos a acabar con esto de una vez, Ricardo decidió. Y él y Elena fueron juntos a enfrentar a la mujer que amenazaba su felicidad recién descubierta. Clarisa esperaba impecablemente vestida, exhalando una confianza gélida que contrastaba con la tensión palpable en la sala. Ricardo, Elena. Ella saludó con falsa cordialidad. Imaginé que les gustaría discutir una resolución amigable antes de que las cosas se tornen públicas. No hay nada para discutir, Clarisa, Ricardo respondió firmemente. Sus alegaciones son absurdas y crueles. ¿Usar mi paraplegia contra mí? ¿En serio? No estoy usando nada contra usted, hermano. Ella replicó suavemente. Estoy apenas expresando preocupaciones legítimas sobre el bienestar de mis sobrinas. La última vez que interfirió con su rutina establecida, usted tuvo una recaída depresiva que las afectó profundamente. Eso fue hace 3 años.
Justo después del accidente, Ricardo argumentó. Una situación completamente diferente. Y cuanto a sus limitaciones físicas, ¿puede realmente acompañar a dos niñas activas de 7 años sin ayuda constante? Su mirada se deslizó para Elena. ¿O depende completamente de funcionarios para las necesidades básicas de las niñas? Elena sintió la sangre hervir con la insinuación, pero Ricardo respondió antes de que ella pudiese. Mi paraplegia no define mis capacidades como padre, Clarisa. Tengo recursos, adaptaciones y, sí, personas que me apoyan, como cualquier padre soltero, en silla de ruedas o no. ¿Y cuánto a la estabilidad emocional que las niñas necesitan? Clarisa continuó, ignorando el argumento. Un romance impulsivo con la niñera que probablemente terminará como tantos otros casos post-trauma, dejando a las niñas nuevamente abandonadas. Basta, Ricardo interrumpió, su voz calma pero firme. Vine aquí esperando que pudiésemos resolver esto como adultos civilizados, como familia, pero veo que usted ya decidió su curso de acción. Siempre puedo reconsiderar el proceso, Clarisa ofreció, si volvemos al arreglo original. La rutina estructurada para las niñas, la separación adecuada entre empleados y familia. ¿Y si me casase con Elena? Ricardo preguntó abruptamente. Si ella no fuese más una empleada, sino mi esposa y legalmente madrastra de las niñas. La pregunta claramente tomó a Clarisa desprevenida. Su rostro congeló momentáneamente antes de recuperar la compostura. Un casamiento precipitado solo probaría mi punto sobre su impulsividad emocional, ella argumentó, pero su tono ya no cargaba la misma convicción. En realidad, Elena intervino calmadamente. Ricardo y yo ya estábamos planeando casarnos incluso antes de sus amenazas legales. No por impulso, sino porque nos amamos y porque nuestras hijas ya formaron lazos profundos. La mención de nuestras hijas hizo algo oscurecer en los ojos de Clarisa. Ellas no son sus hijas, ella dijo fríamente. Son mis sobrinas, sangre de mi sangre. Sangre no es el único vínculo que importa, Clarisa, Ricardo respondió. Las niñas eligieron a Elena, así como yo. Y continuarán teniéndola en sus vidas, si usted permite que esta relación sea basada en amor, no en control. Esto no acabó, Clarisa declaró levantándose abruptamente. Ustedes no entienden lo que están haciendo. Las únicas consecuencias que me preocupan, Ricardo interrumpió, son las que sus acciones tendrán sobre nuestras hijas. Piensa en eso, Clarisa. ¿Realmente quiere arrastrarlas por un proceso judicial demorado y doloroso? ¿Exponerlas a evaluaciones psicológicas e interrogatorios? ¿Todo eso para mantener su control sobre una familia que no es suya? Las palabras alcanzaron a Clarisa como un golpe físico. Por un momento, su máscara de frialdad cayó, revelando algo sorprendentemente vulnerable. Ustedes no entienden, ella murmuró. Después del accidente, ellas me necesitaban. Usted me necesitaba. Era la única cosa que me mantenía siguiendo adelante tras perder a Mariana también. La confesión inesperada silenció la sala. Era la primera vez que Clarisa admitía que la pérdida de la cuñada la afectara profundamente también. Clarisa, Elena dijo gentilmente, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. Nadie está intentando excluirla. Usted puede continuar siendo una tía amorosa, una presencia importante en la vida de las niñas, apenas de una forma diferente, como parte de la familia, no como controladora de ella. Ricardo completó, su voz suavizando. Por un largo momento, Clarisa permaneció inmóvil, claramente luchando con emociones conflictantes. Finalmente, sin otra palabra, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, sin embargo, viró una última vez. Sus hijas merecen estabilidad, ella dijo, su voz más baja. Si realmente cree que esta nueva configuración familiar proporcionará eso, entonces... Ella paró,
visiblemente incapaz de conceder totalmente. Voy a reconsiderar mis opciones legales. Con eso, ella salió, dejando a Ricardo y Elena en un silencio cargado de emociones contradictorias, alivio, esperanza cautelosa y una nueva comprensión sobre las motivaciones complejas de Clarisa. ¿Crees que ella va a desistir?, Elena preguntó finalmente. No sé, Ricardo respondió honestamente, pero vi algo en sus ojos hoy, una brecha en la armadura, y creo que, por primera vez, ella realmente nos oyó. En aquella noche, cuando las niñas ya estaban en la cama, Ricardo recibió un email del abogado de Clarisa informando que ella había retirado el pedido de custodia compartida por ahora, pero solicitando garantías formales de acceso regular a las sobrinas. Es un comienzo, él comentó, mostrando el mensaje para Elena, un reconocimiento de que quizás haya un camino mejor que la guerra judicial. ¿Y cuánto a nosotros?, Elena preguntó, entrelazando sus dedos en los de él. ¿Aún quieres seguir con los planes de casamiento, incluso sin la presión inmediata de Clarisa? Ricardo la jaló para más cerca, sus ojos transmitiendo una certeza absoluta. Más que nunca. No apenas porque amo a usted, sino porque veo cómo usted ama a mis hijas. Cómo las tres niñas, sí, incluyendo Lupita, florecen juntas. Quiero construir algo permanente, Elena. Una familia que elegimos crear juntos, independientemente de sangre o circunstancias. Elena sintió una onda de amor tan intensa que casi le quitó el aliento. Inclinándose, lo besó suavemente, sellando la promesa silenciosa de un futuro compartido. No un futuro sin desafíos, ciertamente, pero uno que enfrentarían juntos, fortalecidos por el amor que habían encontrado cuando menos esperaban. Bien, parece que tenemos un casamiento para planear. Ella sonrió contra sus labios. Y un perro para adoptar, él añadió con una sonrisa. No olvidemos de las prioridades. La risa compartida que se siguió cargaba la levedad de la esperanza renovada, la certeza de que, incluso en los momentos más difíciles, habían encontrado algo precioso y raro, una segunda oportunidad en el amor, una nueva definición de familia, y el coraje de construir algo bello a partir de las cenizas del pasado. En las semanas que se siguieron, la mansión Sandoval fue tomada por los preparativos para el casamiento. Ricardo y Elena habían decidido por una ceremonia simple pero significativa, a ser realizada en el jardín de la propia casa, con apenas amigos cercanos y familiares. Las gemelas y Lupita se involucraron entusiásticamente en la planificación, ofreciendo sugerencias sobre flores, músicas y principalmente la participación especial que tendrían como damitas. Una tarde, mientras discutían detalles finales con la decoradora, Ricardo recibió una llamada que cambió su expresión instantáneamente. ¿Qué? ¿Cuándo?, él preguntó, su rostro empalideciendo. Estamos yendo para allá ahora. Desligando, él viró para Elena con expresión grave. Clarisa sufrió un accidente de coche. Está en el hospital civil. Dejando a Josefina con las niñas, siguieron inmediatamente para el hospital. En el camino, Ricardo explicó que, según los médicos, Clarisa había perdido el control del coche en una curva de la carretera a Chapala, colidiendo con el muro divisorio de la carretera. Sus heridas eran serias, pero no fatales. En el hospital la encontraron en un cuarto privado, conectada a monitores y con el brazo derecho y pierna enyesados. A pesar de las heridas, mantenía la postura digna habitual, aunque sus ojos revelasen la vulnerabilidad que su comportamiento intentaba esconder. No necesitaban venir, ella dijo cuando entraron, su voz más débil que lo normal. Fue apenas un accidente tonto. Tú eres familia, Clarisa, Ricardo respondió simplemente, maniobrando su silla para cerca de la cama. Claro que vendríamos. Algo en el término familia, o quizás en la sincera preocupación en el rostro del hermano, pareció quebrar una barrera en Clarisa.
Lágrimas inesperadas llenaron sus ojos, que ella rápidamente intentó disimular. Los médicos dicen que me darán de alta en algunos días, pero necesitaré de cuidados por algunas semanas. Ya contacté una enfermera particular para... Tú vendrás para nuestra casa. Elena interrumpió firmemente, sorprendiendo tanto a Clarisa cuanto a sí misma. Tenemos espacio de sobra, y Josefina puede ayudar con tus cuidados. No puedo aceptar eso, Clarisa protestó flacamente. Después de todo, exactamente a causa de todo, Ricardo insistió. Es hora de curar heridas antiguas, Clarisa, todas ellas. El silencio que se siguió fue cargado de emociones no expresadas, arrepentimiento, esperanza, el lento desmantelar de defensas construidas a lo largo de años. Las niñas preguntaron por usted. Elena comentó suavemente. Estaban preocupadas cuando supieron del accidente. Incluso después de cómo las traté, Clarisa preguntó, su voz temblando ligeramente. Niños tienen una capacidad increíble de perdonar. Elena respondió con una sonrisa gentil. Especialmente cuando saben que son amadas, incluso si el amor es expresado de modos complicados. 3 días después, Clarisa fue instalada en una de las suites de huéspedes de la mansión Sandoval. Los niños, inicialmente hesitantes, luego comenzaron a visitar el cuarto de la tía, trayendo dibujos, contando historias de la escuela y ocasionalmente incluso dejando a Lupita cuidar de ella, lo que generalmente significaba arreglar desajeitadamente los almohadones y ofrecer agua con la seriedad de una enfermera en miniatura. Para sorpresa de todos, Clarisa respondía con paciencia y gradualmente con creciente afecto. Era como si la vulnerabilidad física hubiese derrumbado barreras emocionales que años de argumentos no habían conseguido penetrar. Una noche, mientras Elena ayudaba a Clarisa a acomodarse para dormir, la mujer mayor sostuvo su brazo repentinamente. «Necesito decirle algo», ella dijo, su voz cargando una urgencia inusual. «Algo que vengo guardando por mucho tiempo». Elena se sentó en el borde de la cama, dándole total atención. En la noche del accidente, la noche en que Mariana murió y Ricardo quedó parapléjico, Clarisa comenzó, su voz casi un susurro. Yo sabía que ellos habían discutido. En realidad, yo había contribuido a la discusión. Elena se mantuvo en silencio, percibiendo que Clarisa necesitaba desahogar algo que cargaba como un peso enorme. Mariana había descubierto que estaba embarazada nuevamente. Estaba tan feliz, pero yo la convencí de que Ricardo no quedaría satisfecho, que él ya estaba muy ocupado con el trabajo, que mal tenía tiempo para las gemelas. Lágrimas comenzaron a escurrir libremente por su rostro. Planté dudas, Elena, dudas que llevaron a la discusión en el coche en aquella noche, dudas que contribuyeron para el accidente. La confesión flotó pesadamente entre ellas, explicando tanto sobre el comportamiento subsecuente de Clarisa, el control obsesivo, la necesidad de proteger a las sobrinas, la hostilidad para con cualquier figura materna potencial. ¿Por qué me está contando eso ahora?, Elena preguntó gentilmente. Porque vi cómo usted ama a las niñas, cómo ama a Ricardo, a pesar de sus limitaciones físicas, cómo creó una familia donde antes solo había dolor. Clarisa enjugó las lágrimas con el dorso de la mano, y percibí que pasé años intentando compensar mi culpa, no percibiendo que estaba apenas causando más daños. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Clarisa, no puedo absolverla de esa culpa, pero puedo decir que todos cometemos errores, algunos con consecuencias más graves que otros. Lo que importa es lo que hacemos a partir de ellos. ¿Cree que Ricardo podría perdonarme, si supiese? Creo que él ya perdonó mucho, incluso sin saber todos los detalles. Elena respondió honestamente. Pero la verdadera pregunta es, ¿usted puede perdonarse a sí misma? La pregunta quedó sin respuesta verbalizada,
Pero algo en la mirada de Clarisa, una mezcla de dolor antigua y esperanza frágil, sugería que quizás, finalmente, ella estaba lista para intentarlo. En la mañana siguiente, Ricardo encontró a Clarisa ya despierta cuando fue a verificarla antes del desayuno. «Necesito contarle algo», ella dijo, así que él entró. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Durante la hora siguiente, Clarisa relató toda la historia, su interferencia antes del accidente, la culpa aplastante que sintiera después y cómo esa culpa había moldeado sus acciones subsecuentes. Ricardo oyó en silencio, su rostro registrando una sucesión de emociones. Choque, dolor, comprensión gradual. Cuando ella terminó, lágrimas corrían libremente por el rostro de ambos. Por años, él dijo finalmente, cargué mi propia culpa por aquella noche, conduciendo irritado, discutiendo en vez de oír. No percibí que usted cargaba un fardo semejante. Usted tiene todo el derecho de odiarme, Clarisa murmuró. No odio a usted, Clarisa. Ricardo respondió suavemente. ¿Cómo podría? Usted es mi hermana, y aunque sus acciones hayan contribuido para aquella noche, el accidente en sí fue exactamente eso, un accidente. El conductor del camión adormeció. Yo estaba conduciendo rápido de más. Mariana estaba emocionalmente abalada. Fue una tempestad perfecta de circunstancias, no apenas su interferencia. Aún así, lo que hice después, intentando controlar todo, alejando a cualquiera que pudiese amenazar mi posición, vino del miedo y de la culpa. Ricardo concluyó por ella. No lo torna correcto, pero lo torna comprensible. En aquel momento, la puerta del cuarto se abrió, y los tres niños entraron tímidamente, cargando una bandeja con el desayuno que habían preparado, con ayuda de Josefina, para tía Clary, como Lupita había comenzado a llamarla. Viendo los rostros de los adultos, Leticia hesitó. ¿Estamos interrumpiendo? No, querida. Ricardo sonrió, enjugando discretamente las lágrimas. En realidad, ustedes llegaron exactamente en la hora correcta. Estábamos hablando sobre familia y perdón. ¿La tía Clarisa va a quedar viviendo con nosotros?, preguntó Larisa, esperanzadamente, colocando la bandeja sobre el criado mudo. Ricardo miró para la hermana, una pregunta silenciosa en sus ojos. Larisa pareció momentáneamente sorprendida, entonces profundamente emocionada. Yo adoraría visitar con frecuencia, ella respondió con cuidado. Si ustedes quisieren. ¿Y usted va al casamiento de mamá y papá?, Lupita preguntó, escalando desajeitadamente la cama para sentarse al lado de Clarisa. La naturalidad con que llamaba a Ricardo de papá, algo que comenzara recientemente, aún sorprendía a los adultos. Si fuera invitada, Clarisa respondió, mirando incierta para el hermano. «Claro que es invitada», vino la voz de Elena de la puerta, donde observaba la escena con el corazón lleno. En realidad, si estuviera recuperada a tiempo, nos gustaría que fuese nuestra madrina de honor. La invitación, tan inesperada cuanto sincera, tocó a Clarisa profundamente. Por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina iluminó su rostro, suavizando sus facciones y revelando vestigios de la joven que fuera antes de que la tragedia y la culpa endureciesen su corazón. Sería un honor. Ella respondió simplemente. Mientras los niños charlaban animadamente sobre los preparativos del casamiento, incluyendo ahora la participación especial de la tía, los adultos intercambiaron miradas significativas, no de total resolución, pues algunas heridas eran profundas de más para cicatrizar completamente, pero de un nuevo entendimiento, y quizás, más importante, de un camino adelante que incluía a todos. En aquella noche, cuando los niños estaban en la cama y Clarisa descansaba, Ricardo encontró a Elena en la terraza, su refugio habitual para conversaciones importantes. ¿Usted sabía?, él preguntó. ¿Sobre lo que Clarisa le contó? Ella me habló anoche, Elena confirmó. Creí que debería oír el resto directamente de ella.
Ricardo tomó la mano de Elena, sus ojos reflejando la luz suave de las estrellas. Cuando pienso en todo lo que sucedió para traernos a este momento, la tragedia, el dolor, los errores, las segundas oportunidades, parece casi imposible. O quizás, Elena sugirió gentilmente, sea exactamente como debería ser. No los eventos dolorosos en sí, pero el camino que elegimos a partir de ellos, las personas que decidimos ser, a pesar de todo. Ricardo sonrió, reconociendo la profunda verdad en sus palabras. ¿Sabe lo que más me impresiona en usted, Elena Flores? Su capacidad de transformar incluso las experiencias más difíciles en oportunidades de crecimiento y cura. Aprendí eso con Lupita. Ella respondió con una sonrisa. Niños tienen una resiliencia increíble, una capacidad de encontrar alegría, incluso en las circunstancias más desafiadoras. Nosotros adultos apenas necesitamos observar y aprender. Mientras conversaban bajo el cielo estrellado de Guadalajara, ambos sentían que habían pasado por una prueba final, no apenas de su amor uno al otro, pero de su capacidad colectiva de construir una familia basada en la verdad, en el perdón y en la aceptación genuina. Una familia no definida por la sangre o por la ausencia de conflictos, pero por la elección consciente de amar, a pesar de las imperfecciones y heridas que todos cargaban. Y esa, quizás, fuese la mayor victoria de todas. El día del casamiento amaneció con un cielo de un azul perfecto sobre Guadalajara. El jardín de la mansión Sandoval había sido transformado en un escenario de cuento de hadas, con arcos de flores blancas y azules, cintas delicadas balanceándose en la brisa, y un pasillo central creado entre las sillas blancas cuidadosamente arregladas. En la suite principal, Elena terminaba de arreglarse con la ayuda de Josefina y una maquilladora profesional. Su vestido, de un blanco aperlado con detalles en encaje, era elegantemente simple, como ella misma. «Usted está preciosa, mamá», exclamó Lupita, que ya usaba su vestido de damita, una versión en miniatura del modelo de la madre. «Gracias, mi amor, usted también está deslumbrante», Elena respondió, ajustando la corona de flores minúsculas en los cabellos de la hija. Una batida suave en la puerta anunció la llegada de Leticia y Larisa, igualmente vestidas como damitas, sus cabellos rubios arreglados en trenzas elaboradas, entrelazadas con flores. «¡Guau!», exclamó Larisa al ver a Elena. «Usted parece una princesa de verdad». «Papá va a quedar sin palabras», Leticia añadió con seriedad adulta. Las gemelas habían florecido notablemente en los últimos meses. Leticia, siempre la más seria y analítica, ahora sonreía con más frecuencia y ocasionalmente incluso se permitía momentos de travesura infantil. Larisa, por su parte, había desarrollado una confianza que antes le faltaba, expresando sus pensamientos y sentimientos sin el miedo constante de juzgamiento. Otra batida en la puerta reveló a Clarisa, sorprendentemente elegante incluso con el brazo aún inmovilizado tras el accidente. Usando un vestido azul petróleo que complementaba sus ojos, ella parecía más joven y más liviana que en cualquier momento desde que Elena la conociera. «Usted está absolutamente radiante», Clarisa comentó, aproximándose para ajustar el velo de Elena. El gesto, tan inesperadamente afectuoso, simbolizaba la transformación gradual en su relación. No eran exactamente amigas, quizás nunca fuesen completamente, pero habían encontrado un respeto mutuo basado en la comprensión y en el amor compartido por la misma familia. «Gracias por estar aquí hoy», Elena respondió sinceramente. «Significa mucho para todos nosotros». Una pequeña sonrisa tocó los labios de Clarisa. «¿Quién diría no es así? Algunos meses atrás yo estaba intentando expulsarla de esta casa. Y ahora está ayudándome a oficialmente hacer parte de ella». Elena completó con una sonrisa irónica. Los niños, absorbidos en su propia excitación, no notaron el momento de conexión entre las mujeres, pero Josefina
observando discretamente del otro lado del cuarto, sintió sus ojos humedecerse. Habiendo testimoniado toda la jornada desde el inicio, quizás fuese quien mejor comprendía la magnitud de aquella transformación. Allá abajo, en el jardín primorosamente decorado, Ricardo esperaba junto al altar improvisado, impecable en su traje azul marino. A su lado, Max, el labrador dorado que los niños habían adoptado del refugio local 3 semanas antes, sentaba obedientemente, usando una corbata de lazo combinando con el traje del nuevo dueño. Los invitados, un grupo selecto de amigos cercanos y algunos familiares, ya ocupaban sus sillas. Entre ellos estaban los padres de Elena, venidos de los altos, aún visiblemente maravillados con la magnitud de la mansión y el cuento de hadas en que la vida de la hija habíase transformado. Cuando la música suave comenzó a tocar, todos se viraron para el inicio del pasillo. Primero vinieron las 3 damitas, Leticia, Larisa y Lupita, esparciendo pétalos de rosas blancas por el camino con sonrisas radiantes. Después, para sorpresa y emoción de todos, Clarisa caminó lentamente por el pasillo. Y entonces, finalmente, Elena surgió, radiante en su vestido blanco, conducida por el padre. La expresión en el rostro de Ricardo al verla era de pura admiración y amor. Cuando ella llegó al altar, él sostuvo sus manos en las de él, sus ojos transmitiendo más que cualquier palabra podría expresar. La ceremonia fue simple y profundamente conmovedora. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo habló primero. «Elena, cuando usted entró en nuestra casa por primera vez, trajo luz para un lugar que habíase tornado sombrío. Prometo amarla a usted y a Lupita todos los días de mi vida, ser el padre que ella merece y el compañero que usted eligió. Nuestra familia no nació de la sangre, sino de la elección diaria de amar, a pesar de las cicatrices que todos cargamos». Con lágrimas en los ojos, Elena respondió: «Ricardo, usted me enseñó que recomienzos son posibles, que familias pueden ser construidas de muchas formas. Prometo estar a su lado en todos los desafíos, amar a sus hijas como mías y construir con usted un hogar donde todos puedan florecer siendo exactamente quien son». Cuando los anillos fueron intercambiados y el celebrante los declaró marido y mujer, aplausos y lágrimas de alegría llenaron el jardín. Los 3 niños corrieron para abrazar a los recién casados, formando un círculo perfecto de amor y pertenencia. 6 meses después del casamiento, la familia Sandoval Flores se encontraba reunida en la terraza de la mansión, aprovechando una tarde de domingo soleada en Guadalajara. Ricardo y Elena observaban a los niños jugando en el jardín con Max, el labrador que habíase tornado miembro indispensable de la familia. «¿Quién podría imaginar que llegaríamos aquí?», Ricardo comentó, sosteniendo la mano de la esposa, «cuando usted apareció para aquella entrevista, tan determinada a pesar de todas las advertencias. El universo tiene un modo interesante de guiarnos exactamente para donde necesitamos estar». Elena respondió con una sonrisa, observando cómo Leticia ahora enseñaba a Lupita a jugar pelota, con una paciencia que habría sido impensable meses antes. Los cambios en los niños eran notables para cualquiera que los conociese antes. Las gemelas, antes tan contenidas y formales, ahora reían libremente, usaban ropas coloridas en vez de los uniformes severos, y ocasionalmente incluso se permitían pequeñas travesuras apropiadas a la edad. Lupita, por su parte, habíase tornado más confiada, absorbiendo como una esponja el conocimiento y cariño de las hermanas mayores. Incluso Clarisa había encontrado un nuevo equilibrio. Tras recuperarse completamente del accidente, decidiera no retornar al antiguo departamento, sino comprar una casa próxima al lago, donde recibía a las sobrinas para fines de semana ocasionales. Su relación con Ricardo habíase curado significativamente, y con Elena desarrollara un respeto mutuo que, si no era exactamente amistad, ciertamente era una alianza familiar funcional.
Papá, mamá, vengan a ver lo que Max aprendió, llamó Larisa entusiásticamente, gesticulando para ellos. Ricardo maniobró hábilmente su silla para el césped, con Elena caminando a su lado. Juntos asistieron al perro realizar el nuevo truco que los niños habían enseñado: dar la pata, rodar y fingirse de muerto, todo en secuencia. Impresionante, Ricardo elogió, haciendo un cariño en la cabeza del animal. Ustedes son óptimas entrenadoras. Fue Lupita quien enseñó la parte de fingirse de muerto, Leticia informó orgullosamente. Ella tiene mucha paciencia. Igual a mamá, Larisa añadió, mirando con admiración para Elena. Esas pequeñas demostraciones de amor y aceptación aún emocionaban a Elena profundamente. La naturalidad con que las gemelas la llamaban de mamá ahora, la confianza implícita con que recurrían a ella para consejos o consuelo, eran presentes diarios que nunca tomaba por garantidos. Aquella noche, cuando los niños finalmente adormecieron, Lupita en su propio cuarto, las gemelas en los suyos, un cambio que simbolizaba el desarrollo de sus identidades individuales. Ricardo y Elena compartieron el momento de tranquilidad en la terraza, bajo las estrellas de Guadalajara. Recibí una propuesta interesante hoy, Ricardo comentó, sirviendo 2 copas de vino. Un programa de accesibilidad para playas. Quieren que yo sea embajador del proyecto. Eso sería perfecto para usted, Elena respondió entusiásticamente. Usted siempre comentó cómo fue transformador poder volver a la playa con las niñas. Estuve pensando también en transformar parte de la constructora en una empresa especializada en adaptaciones residenciales para personas con movilidad reducida. Él continuó, sus ojos brillando con propósito renovado. Usar mi experiencia personal para ayudar a otros. Estoy tan orgullosa de usted, Elena dijo, inclinándose para besarlo suavemente. De cómo transformó sus dificultades en fuerza. Aprendí con usted, él respondió. Usted transformó la pérdida de Javier en una capacidad increíble de amar nuevamente, de arriesgar su corazón. Por un momento, quedaron en silencio confortable, apenas apreciando la presencia uno del otro y la paz que habían conquistado juntos. ¿Sabe lo que Leticia me preguntó hoy? Elena comentó finalmente. Si podríamos tener otro bebé, para que Lupita tuviese un hermanito o hermanita más nuevo, como ella tiene hermanas mayores. Ricardo levantó las cejas, sorprendido. ¿Y qué usted respondió? Que era una posibilidad que mamá y papá estaban considerando. Elena respondió con una sonrisa enigmática. Que familias crecen de muchos modos diferentes. Ricardo sostuvo la mano de ella, sus ojos transmitiendo emoción profunda. ¿Usted consideraría en serio tener un hijo conmigo? Ya estamos criando 3 niños maravillosos juntos, Elena respondió suavemente. Y sí, adoraría expandir nuestra familia si fuere eso lo que ambos deseamos. El beso que compartieron bajo las estrellas cargaba promesas de un futuro que continuaba a desdobrarse de modos inesperados y bellos. Un futuro construido sobre elecciones diarias de amor, perdón y crecimiento compartido. En la casa que ahora verdaderamente podían llamar de hogar, 5 corazones batían en un ritmo armonioso, no porque fuesen perfectos o porque la vida fuese siempre fácil, pero porque habían elegido enfrentar juntos tanto las alegrías cuanto los desafíos, transformando una casa antes fría y formal en un refugio de amor incondicional.